Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con el equipo al completo, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Y sin más dilación, vamos a entrar en diferentes temas que tenemos hoy en nuestro guión. Muy preocupante para Cantabria, yo creo que muy preocupante para el tejido general del comercio en España, porque esto no es único de Santander. Cuando uno viaja se puede dar cuenta en cualquier ciudad. El tejido comercial está desapareciendo de las ciudades. Al respecto, el diario Montañés sacaba el otro día un artículo en el que recogía que más de 60 pequeños comercios echaron el cierre en el pasado mes de enero en Cantabria. Esto es algo tremendo, tremendo. Luego vamos con otros datos que demuestran que al no trabajar en España sobre la realidad, estar siempre sobre temas ficticios, ¿cuáles son ahora los temas en la prensa nacional y regional? Pues tenemos ahora el caso de este señor de Podemos, ¿no? Este caso, eso debe ser importantísima portada. Tenemos el tema de Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos, no dicen el petróleo que estamos comprando a Rusia, que somos los mayores clientes. Estamos, es decir, en un calendario ficticio, ¿no? Mientras, luego vamos a hablar con datos industriales, el tejido industrial se nos está yendo por la cañería del váter, el pluriempleo se dispara, y aquí estos medios de comunicación, que en vez de estar recibiendo del pueblo lo importante, y pasmarlo y lanzarlo, y ser portada, esos sean los temas de debate, estos temas en general, no digo en este caso, si lo sacan a una pequeña información. Y esto es lo que está pasando en general con los grandes temas que hay en nuestro país. Podemos hablar de lo que ustedes quieran, de temas importantes. Es decir, esta sociedad está en lo accesorio. No interesa saber la verdad, interesa saber lo que a mí me interesa. Y nunca mejor dicho, don Carlos. Bueno, yo siempre he sido defensor que el mercado es libre y que si un señor no es competitivo, pues tendrá que cerrar su negocio. El problema es cuando... ¿Quién no le hace ser competitivo? Eso es lo que iba a decir. El problema es cuando tenemos un gobierno que parece que todo lo que legisla va en contra de las empresas y además muy especialmente contra el autónomo y la pequeña empresa, a la que se la machaca y se la maltrata de una manera pues, furibunda. Lo decía usted bien al principio también, dice el pluriempleo. Si es que no es que los costes salariales bajen y los salarios sean pequeños, es que los costes salariales son altísimos, pero como la presión fiscal es tan alta, el trabajador al final lo que ve es que su salario lo que percibe, el líquido que percibe, apenas si le da para vivir. Lo cual no quiere decir que, como decía al principio, que su coste salarial sea bajo, porque los costes salariales en España, los costes suben y la productividad baja de una manera horrible. En definitiva, lo que llevamos viendo con este gobierno desde que tiene las responsabilidades de gestionar los designios del país, que todo lo que hace va en contra del tejido empresarial y nos seguimos manteniendo, como bien decía el viernes pasado nuestro compañero, nuestro economista de cabecera, sí, que al final esto se mantiene por una deuda pública totalmente desbaratada y por los fondos de inversión, por los fondos que nos llegan de Europa. Bueno, pues mientras dure ese dinero, pues podrá mantenerse malamente la fiesta. En cuanto eso acabe, pues va a ser horrible. Don Aurelio. A mí no me sorprende en absoluto que el pequeño comercio esté cerrando. Es que este número 60 en toda Cantabria es una burrada. Sí, claro, pero es que esta es la tendencia, y es porque hoy esos pequeños negocios son insostenibles. Son insostenibles en buena medida por la presión. Por un lado, pues las licencias de apertura, por ejemplo, y las dificultades que ponen a esta gente. Por otro lado, la presión fiscal, que es muy difícil de sostener. Presión fiscal y luego gastos sociales, tanto de autónomos como de mantenimiento, de sostenimiento de un empleado.
Eso, unido a las pocas ventas, porque hoy ya se ha derivado mucha venta hacia mucha venta online, hacia las grandes empresas, porque hay que reconocer que lo hacen bien, esas grandes empresas lo hacen bien, servicio rápido, facilidades para todo, y eso es imparable. Y luego hacia las grandes superficies en el extrarradio. Hoy sí era posible mantener ese pequeño negocio, porque hay muchos emprendedores que quieren hacerlo, pero efectivamente es atendiendo a la problemática que tienen estos pequeños negocios, escuchar a toda esta gente y adoptar medidas que les permitan sobrevivir. Esto se está dando. Y luego cuando ahora se habla eso de cómo se están quedando vacías los locales de las ciudades y por lo tanto también la vida social de la gente, y hay una gran contradicción, porque hacen que todos esos pequeños negocios cierren, pero los que funcionan, como es la hostelería, se les ponen todas las trabas del mundo para que no funcionen. Hoy tiene mucha culpa la sociedad. Es la sociedad que protesta. Es que vamos, que no sabe por dónde. Y las autoridades, porque no tienen criterio, hay populismos y un par de personas protestan, bueno, ya eso hay que tenerlo en cuenta. Yo hoy, por ejemplo, estaba viendo en el diario Montañés, por la calle del Medio, porque yo la he citado muchas veces como ejemplo de que si esa calle no fuera por la hostelería y por las terrazas, estaría absolutamente muerta. Y vamos a ver, don Gervasio, don Carlos, ¿a dónde va la gente cuando sale a pasear? Al bullicio, donde hay ambiente. Hoy usted sale por Santander y por esas calles marginales, como puede ser, pues a lo mejor marginales, porque bueno, tiene poco movimiento, Cineros, no va nadie, pero hoy usted por Peñaherbosa, por Hernán Cortés, por la calle del Medio. ¿Dónde va Vicente? Y están atiborradas de gente. Y entonces decimos, es que es incómodo, pero es que es así, es que la gente va al bullicio. Y entonces si eliminamos eso, pues ya acabamos de matar a la ciudad. Vamos con temas que son claros, fáciles de explicar, que también lo que entendemos en esta información empresarial y económica en este programa, ¿no? Los que tenemos alguna edad recordamos, en la época de la dictadura de General Franco, había mucho pluriempleo, pero esas personas hacían pluriempleo ya para comprar una casa, para comprar un coche o mejorar el 600 que tenían. Ahora no, ahora el pluriempleo se hace para poder sobrevivir. Este es el estado de bienestar. El estado del bienestar es la gran mentira, porque cuando se trata de hacer que el estado de bienestar es para todos, lo que se reparte es la miseria. El estado del bienestar debiera de estar para las personas que lo necesitan, no para subvencionar billetes de autobús, etcétera, etcétera, a personas que tienen sus salarios. Y voy con unos datos que nos dicen en realidad la gran mentira. Por eso hablábamos de que en España estamos totalmente, digamos, envenenados, no lo digo con maldad ni mucho menos, o mal informados, rectifico, de todo lo que pasa. Solo se habla de temas adyacentes. El pluriempleo se dispara en la época Sánchez. Libre Mercado ha recogido un estudio sobre el respecto. 582.400 personas tienen en España más de un trabajo. Don Carlos, usted ponía mucho el ejemplo de sus padres, etc. Es decir, antes, pues voy a meter unas horas porque estoy pagando entonces la letra de un piso que he comprado, etcétera, etcétera, y que claro, pues, y además, encima, esa familia podía tener 2 hijos o 3, y si era familia numerosa, el carné con muchas facilidades. Pero bueno, a ver, pero ahora, ¿qué nos están engañando? Porque es que ya está uno harto de tanta mentira de estos políticos y ya uno no tiene por qué aguantar, don Carlos. Usted recordaba, mi padre, lo bueno de mi padre es que como era funcionario, yo puedo comparar el mismo funcionario, o sea, el señor que tiene el mismo puesto que tenía mi padre cuando mi padre estaba inactivo. Mi madre trabajaba solo en el hogar, no trabajaba fuera y por tanto el único salario que entraba en nuestra casa era el de mi padre. El mismo funcionario, el mismo trabajo que tiene un funcionario en la actualidad, si su mujer no trabaja fuera del hogar y tiene otro sueldo que llevar a casa, no podría tener el mismo nivel de vida que traía mi padre con un solo salario. Dice usted, efectivamente en aquella época, y yo lo conozco por otros familiares nuestros, y yo creo que cualquiera que nos escuche ya con cierta edad lo podrá comprobar, quien, como bien usted decía, tenía pluriempleo, era porque quería mejorar su situación económica, quería hacer otra serie de cosas, quería ganar más dinero para tener más, lo cual era lícito y además pues enriquecedor. Hoy mucha gente trabaja no para tener más, sino para poder vivir.
Ahora los salarios son tan... Lo que recibe el trabajador es tan miserable a veces. Estamos hablando además también de muchos trabajos que son por horas, a media jornada, jornadas muy reducidas, que se necesita para poder subsistir tener más de un trabajo, si no es imposible. Don Aurelio. Sí, esa es una realidad, ¿no? Aquí ha habido años, hasta los años 90, en fin, en que la gente efectivamente con unos salarios de 80. Don Carlos habla de, pues eso, de su padre, tal. Yo podía hablar de mí mismo, ¿no? Tengo ya una edad. Efectivamente, trabajabas solo en casa, pero te permitía pues que tus hijos pudiesen estudiar y tal. Eso, a partir de los 90, pues ya las dificultades han sido mucho mayores, ¿no? En este momento, en cuanto a salarios, pues se sabe que un 30% de la gente que cambia de empleo lo hace para ganar un poco más, no mucho más. Y hay una falta de empatía entre los dirigentes, entre los políticos y lo que son las necesidades de la ciudadanía, porque mientras la gente gana menos, la presión fiscal está aumentando, los impuestos sociales o lo que la seguridad social, todo esto de las empresas aumentan, y todo eso es detraído de los salarios, y en ese momento la empresa también se encuentra en una situación donde no paga gran cosa, pero tampoco puede pagar mucho más, porque eso la llevaría pues al cierre, ¿no? Y es la depresión económica, don Gervasio. Si no hay una economía floreciente, es muy difícil que la gente salga adelante. No había problemas de salarios, pues cuando ha habido, por ejemplo, el boom de la construcción. Si había trabajo, si tú querías un albañil, tenías que pagarle muy bien. Los salarios de los albañiles eran enormes, eran muy altos, o sea, la gente dejaba los estudios y trabajaba de esto. Pero eso pasa en cualquier sector, ¿no? Cuando la economía va bien, hay competencia entre las empresas, se paga mucho más al trabajador y se evitan todos esos problemas, porque yo creo que es erróneo decir que es que la empresa quiere pagar poco. No, yo creo que la empresa no quiere pagar poco. En general, claro que hay gente, personas que no se merecen el nombre de empresarios, claro, como lo hay médicos, como hay ingenieros, etcétera, como hay periodistas. No me refiero. Pero si normalmente la empresa trabaja y rinde, la empresa pues paga lo correcto, porque además si no el empleado se le va, ¿no? Así es que... ¿Y a dónde se va el dinero? Mire, voy a poner unos casos. Récord de altos cargos con Sánchez en el 2024. 794 altos cargos. Bien. Acabamos de ver 700 millones que se financia para creo que era para un ferrocarril en Marruecos, ¿no? No hay dinero para el ferrocarril de Extremadura, ni para dar más velocidad al AVE en la construcción, ni, por ejemplo, para conseguir unos pocos euros, porque son muy pocos en relación con el presupuesto, para los enfermos de ELA, que algunos están muriendo sin ya haber esta ayuda que está aprobada hace meses. Esto es, yo no voy a decir criminal, esto es una desvergüenza. Esto es una desvergüenza. Estos son los temas que debían de ser de portada. Y no, por ejemplo, que el señor Sánchez coge el Falcon el lunes y va a Kiev. ¿A qué? Cuando España es la última en la cola que ha ayudado a Ucrania. Es la última. Pero es que además, para más mentira, España compra petróleo y está untando el carro de Putin a tope comprando gas, Más otras cosas, petroleros que andan por ahí fondeados en el Gibraltar, de dónde vienen, en fin, cosas que se podrían hablar. Entonces, vamos a empezar a hablar de cosas serias. No queremos ser adultos. 700 millones para... ¿Pero qué tiene que ocultar con Marruecos este señor, don Carlos? Esto es 794. Para esto va el dinero. Para esto va el aumento de la recaudación. Para todas estas cosas. Bueno, don Carlos. Si solo fueran esos millones. Esto es un ejemplo, ¿eh? Sí, como esos hay cientos. La realidad es que la gente dice... O para que un vicepresidente del gobierno se lleve a una señorita de vacaciones o vayan a esto, etcétera. Que esto es otro escándalo monumental. Pero en este país, ya como el criterio moral es mínimo, se afecta a todo. Sobre todo si es de la izquierda. Si es de la derecha, inmediatamente se le machaca.
Pero si es de la izquierda, uy, no hay que tocarles, es que es una cosa, bueno, ya empieza a ser un poco esto indecoroso, es una cosa absurda. Nos hemos acostumbrado a que la administración malgaste el dinero de una manera cuando menos peligrosa, pero además, como no tiene ningún tipo de resultado, uno si mira los planes, si mira las cuentas y los gastos de cualquier administración en España, se dará cuenta de que está lleno de gastos que son totalmente superfluos. Estudios, formaciones, viajes... Billetes para autobús. Hay una cantidad de cosas que en una empresa privada serían, vamos, injustificables. Sin embargo, bueno, pues se ven como algo normal. Lo que digo, pues que se hagan estudios de Dios sabe qué, que se pague dinero a asociaciones o fundaciones que no tienen el mayor... Lo que pasaba en esta fundación sobre el cáncer, ¿no? Contra el cáncer, ¿no? Sí, que dedicaba a comprar con el dinero cuadros. Cuadros. O sea, al final existe pues esa dejadez con lo que es el dinero público y, claro, mientras la ciudadanía siga pagando estos impuestos que son totalmente desorbitados y sigamos como siempre, porque además los políticos lo que hacen en esto siempre es sacar las tres cuestiones que parecen que sirven como escudo, que justifican absolutamente cualquier desfalco y cualquier situación económica, que es la sanidad, la educación y la justicia. Que por cierto, ni la sanidad ni la educación ni la justicia pues todo funciona como una lentitud, cada vez peor. Pero bueno, con ese escudo, como digo, pues se protegen de lo que está detrás del escudo, que es de una gestión totalmente ineficaz y cuando menos, yo no quiero decir criminal, pero sí... En fin, lo dejemos ahí. Exactamente. Don Aurelio. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en España no es nada difícil de entender si vemos quiénes nos están gobernando. O sea, un gobierno que no tiene más proyecto que mantenerse en el poder. Es el único proyecto, es las cosas de hoy para mañana. No hay un proyecto a medio plazo ni a largo plazo. Y legislar para dividir. No hay ni siquiera presupuesto. Legislar para dividir, sobre todo para crear un mal ambiente y ver si eso les ayuda a mantenerse, a perpetuarse en el poder. Pero claro, no hay más que analizar quiénes son los que gobiernan. Fíjese, hemos tenido un vicepresidente que era un tal Iglesias de Podemos, vicepresidente. Hoy tenemos a una vicepresidenta que es una mujer que vino de Galicia y el vicepresidente que hemos tenido, bueno, no, era ministro de Obras Públicas. Sí. Pero luego, si hablamos del ministro de Obras Públicas, que era el segundo de bordo de su partido, del gobierno, que era con una influencia decisiva, y vemos a qué se estaba dedicando y cómo funcionaba en el orden, en todos los órdenes, en el orden moral, en el orden político, estamos viendo sus andanzas y son verdaderamente, o presuntas andanzas, y son alarmantes. Entonces, ¿qué cabe esperar de estos gobernantes? Un gobierno al que... ¿Y qué cabe esperar de una sociedad que admite esto? Claro, pero fíjese que lo admiten y decimos que de la izquierda, pero es que la propia izquierda tuvo un momento en que decía, yo recuerdo el nombre que Rubalcaba, un hombre que socialista, que estuvo muchos años ahí, fue ministro de Educación, en fin, y fue secretario general del Partido Socialista, puso un nombre a este gobierno. Frankenstein. Le puso el nombre del gobierno Frankenstein. Y estaba muy preocupado, eso lo sé de primera mano. Y estaba muy preocupado porque dice, bueno, ¿a dónde vamos a ir si quien nos va a gobernar o va a influir en el gobierno de forma decisiva ETA? Si van a hacerlo los independentistas, los que quieren la independencia de España, que vienen diciendo que lo peor para España es lo mejor para ellos, y ahí los tiene usted, donde el propio gobierno y el propio presidente o sus mandados van a reunirse con ellos a ver por dónde respira, ¿no? Un prófugo de la justicia como es Puigdemont. Entonces, ¿qué espera la sociedad de esto? No. O sea, ¿a usted le sorprende que las rabas a las 12 el domingo o el sábado? ¿Le sorprende que las cosas vayan como van con esta gente que están ahí en el gobierno? Pues yo creo que casi pueden ir peor. Y voy a decir una cosa más. Estamos culpando mucho a los partidos políticos. No sé si están ustedes, pero a una gran parte de los medios, lo voy a decir todos, y no voy a hablar de sus profesionales porque tienen que comer todos los días, y yo sé lo que es eso. Tendrán que dar cuentas a la sociedad por tanto como llevan ocultando durante años a esta sociedad europea. Y ahora vamos con esto, porque esto de lo que vamos a hablar, yo les dejo a ustedes si lo califiquen, si es criminal, no es criminal, si es... Leen la cambia. España congela la producción de vehículos, ha perdido en enero 45.000 coches de construir. Una caída sobre el año anterior del 30%. Pero esto lo quiero unir a Europa, porque esto es de Europa.
Las decisiones tomadas por unos irresponsables, yo iba a decir, unas personas sin vergüenza e irresponsables, iba a decir alguna cosa más, pero me la guardo, está llevando al sector más importante de Europa, uno de los más notables del automóvil, a la quiebra. Y estos señores están pululando con temas que si esto, que si lo otro, que si comprar armamento, sin que tal, engañando a la sociedad. ¿Cómo se va a atender a los miles de puestos de trabajo del sector de la automoción? No estoy hablando de las fábricas, por supuesto, de las fábricas. Sector logístico, que es clave. Sector de piezas, de recambios. Podríamos seguir, incluso impuestos para los propios estados de la Unión Europea. Entonces, la señora Ursula von der Leyen y su equipo, que son responsables de todo esto claramente con esas medidas, en vez de dejar que la tecnología avance por sí misma y en su día haya los coches que tenga que haber, quieren por legislación hundir a un sector, por radicalismo, por intereses de personajes que tenemos que descubrir. Don Carlos, es que esto me pone el corazón, 45.000 coches nuevos, hasta se puede hacer los cálculos, lo que podría incluso el Estado recaudar con esto, porque es que esto es tremendo. Yo creo que en eso también tiene mucha culpa el propio sector automovilístico, y ahora explico. Por haber entrado en el asunto. Claro, porque creían que habían encontrado la gallina de los huevos de oro. O sea, con la ayuda de los políticos, con la ayuda de Bruselas, todos a quitarnos el coche de combustión. Vamos a comprar todos los coches eléctricos, que además son más fáciles de fabricar y mucho más. Antes de ayer otro parking antes de ayer en Madrid lleva en 10 días 2 parking. Antes de ayer otro eléctrico que pegó una explosión en un parque, además céntrico. Los bomberos están allí, trabajan, tienen que ir 3 o 4 coches. Es una maravilla de tecnología del futuro, de seguridad. Un barco en el Canal de la Mancha, por cierto, lo que no sé, era cargado de coches, otra vez, de una naviera italiana, de las más importantes, que está siendo remolcado. Han tenido que abandonar los 24 o 25 miembros de la tripulación del barco. El barco llevaba coches. Bueno, vayan ustedes, no sé cuál ha sido la causa, pero echen ustedes la mentalidad a saber, don Carlos. Lo que decía, yo creo que creía que habían encontrado la panacea y la gallina de los huevos de oro. Nos hacen a todos cambiar de coches, ya digo, además unos coches que son mucho más sencillos, no tiene la dificultad de un motor de explosión, ni la complejidad, pero ¿qué ocurre? Se encontraron con algo con lo que no esperaban, y es que los chinos, como es fácil de hacer un coche eléctrico, por eso lo vemos, cuando la gente dice Teslas, ¿por qué un señor consiguió hacer una industria automovilística de la nada? Porque hacer un coche eléctrico tiene muchísima menos complejidad en cuanto a diseño e ingeniería que la que tiene un coche de explosión. El motor de un coche de explosión es muy complejo, mucho más difícil de fabricar. Pues se encontraron de repente que los chinos eran capaces de hacer, porque no tiene complejidad, hacer coches y hacer los coches más baratos. Y era algo, yo creo, con lo que no contaban, y se les ha ido desmoronando pues todo como un castillo de naipes. Al final lo que han conseguido, lo que hemos conseguido entre todos, es una gran industria que movía un sector productivo importantísimo en Europa, pues como usted bien decía, 40.000 coches menos y entrando en una situación muy compleja en el futuro. Es que eso es tremendo, el número de puestos de trabajo y la repercusión y la preocupación es tremenda, don Aurelio. Efectivamente, usted comentaba que las fábricas han tenido mucha responsabilidad en ello, y es cierto, porque creían que esa disminución en la fabricación de vehículos iba a quedar, y queda, por lo menos de momento, compensada con las subvenciones que les estaban dando. Están bajando la producción porque reciben cantidades compensatorias así, que les cae del cielo. Pero claro, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque la verdad es que el vehículo de combustión había avanzado de una manera espectacular. Yo creo que es un vehículo que ha llegado casi a la perfección hoy, tanto en consumos como en contaminación, como en comodidad, como en autonomía, porque hoy usted carga gasoil o gasolina en un vehículo y va más de 1000 kilómetros con ello, en tanto que todos estos vehículos eléctricos pues dan muchos problemas, y si el vehículo eléctrico se masifica, los problemas se multiplican, ¿no? Creo que no es viable como elemento masivo, claro, a futuro. Pero es una irresponsabilidad.
Es una irresponsabilidad, y eso es los políticos. Comentaba lo de Van der Leyen, lo de la presidenta de la comunidad, con esa falta de liderazgo que tiene, que además ahora lo estamos viendo, ¿no? Como Europa se está quedando ahí, que no sabe por dónde tirar. Todo, yo creo que es un cúmulo de Vamos cosas. a acabar, si son capaces ustedes de dedicar minuto y medio, acabamos. La encuesta sobre las condiciones de vida, es que es muy importante, que ha publicado el INE, recoge que el índice de pobreza sigue creciendo en Cantabria. Datos, está en el 22,2%, don Carlos. Bueno, pues teniendo en cuenta primero que yo ya las estadísticas oficiales cada día me las creo menos, si dice que está creciendo, pues estará creciendo y posiblemente a lo mejor incluso más de lo que aparece en la propia estadística. Lo que decimos desde el principio, el problema es que la pobreza aumenta porque con los salarios quien los tiene ya no puede vivir como antes, y porque las bolsas de pobreza van aumentando en tanto en cuanto la propia inflación o las propias cargas sociales hacen pues que el trabajador cada día tenga menos dinero para poder sacar a su familia adelante. Don Aurelio, acabemos. Sí, bueno, yo creo que eso es cierto, ¿no? La industria nos está fallando, que era el motor de la economía y de la economía en Cantabria. Teníamos como elementos que coadyuvaban a una buena economía, como eran, por ejemplo, la agricultura, era el turismo, la hostelería, que no eran absolutamente básicos, pero eran muy importantes, ¿no?, para ayudar a aquel movimiento de trabajo y de empleo de la industria. Hoy la industria nos falla y nos hemos quedado con los sectores que eran entonces marginales, y además que son sectores que traen gran riqueza, porque enriquecen el Producto Interior Bruto, pero hay que reconocer que los salarios no son ni los empleos no son de gran calidad, ni en la agricultura, ni en el turismo. Una de las razones a cabo que se daban, y era verdad, cuando se fueron creando el nuevo mapa constitucional, las autonomías, era la descentralización, la rapidez en la atención en los servicios, etcétera. Yo voy a mandar un ruego aquí a nuestros amigos del Gobierno de Cantabria, que cuando se pida una reunión con una dirección general, no voy a decir ni de qué consejería, etcétera, bueno, no le den a uno la fecha en 2 meses. ¿Esto qué son? Como para que le reciba Trump es más rápido, nos recibe Trump antes que nos reciba alguien aquí. Espero que no sea así en todas las consejerías, que yo decir que se lo hagan ver, que se lo hagan. Y no voy a decir el pecador, no voy a decir el cargo, ni voy a decir nada. Pero lo que digo es que no puede ser que se dé cita en 2 meses prácticamente para recibir a una persona, a un grupo, lo que sea. Esto significa que la descentralización ha fracasado y que los políticos están en otra cosa, porque se les ha olvidado que son los servidores del pueblo. Ellos están en lo suyo, en general, no digo todos, que los hay muy buenos, pero en general están en lo suyo, en reeditar, en mantener sus buenas prebendas, sus magníficos coches, el coche oficial, y que siga para adelante y contando pues una realidad que al final pues estamos viendo qué es lo que está pasando en Europa y en el mundo. Es decir, cuando la mentira se adueña de la realidad, pues todo funciona mal. Y entonces esta es la realidad. Bueno, don Carlos, el próximo sábado tenemos un programa sobre el paro, muy interesante. Está usted invitado, por supuesto, y tendremos un especialista al otro lado de las cámaras. El próximo viernes, me he equivocado ya, el próximo viernes. Gracias, don Aurelio. Y a ustedes, pues muchas gracias y paz y bien.